Al principio todo era perfecto. Ella y yo éramos inseparables, como si el mundo se resumiera en las pequeñas burbujas de nuestras risas y las largas conversaciones que llenaban cada instante. Nuestros días juntos eran luminosos, cargados de planes y promesas. Sin embargo, a veces las cosas cambian de maneras que no podemos prever y lo que creíamos sólido empieza a desmoronarse sin darnos cuenta. Fue así como noté que ella comenzaba a pasar más tiempo con sus amigos. Al principio lo vi como algo normal, después de todo, siempre he creído que cada uno merece espacio para compartir con quienes le importan. Pero pronto ese tiempo con sus amigos empezó a ser cada vez más frecuente. Dejó de responder mis mensajes con la rapidez habitual y las llamadas nocturnas que antes parecían imprescindibles comenzaron a esfumarse. En los momentos en que estábamos juntos, su atención parecía estar en otra parte. La escuchaba hablar con entusiasmo sobre sus salidas y sus anécdotas con ellos, pero cuando intentaba mencionarle algo sobre mi día, su interés parecía desvanecerse. Me convencí a mí mismo de que solo era una etapa, algo temporal. Quería creer que esto no nos afectaría, que nuestra conexión era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Llegó un punto en el que las excusas se convirtieron en algo cotidiano. No puedo, voy a salir con ellos, decía, y aunque su tono sonaba despreocupado, yo sentía una punzada en el pecho. Una noche le preparé una cena sorpresa en casa, esperando recrear alguno de esos momentos mágicos que solíamos compartir. Pero nunca llegó. Su mensaje decía, lo siento, surgió algo con mis amigos. Le respondí que no había problema, aunque en mi interior las dudas empezaban a crecer como un peso imposible de ignorar. ¿Por qué ya no le importaba tanto pasar tiempo conmigo? A medida que las semanas avanzaban, notaba cada vez más señales que me confirmaban lo que temía, ya no era su prioridad. Los fines de semana, que antes estaban reservados para nosotros, ahora eran de ellos. Nuestras conversaciones dejaron de ser profundas y emocionantes, reemplazadas por silencios incómodos. Cuando hablaba, muchas veces solo recibía respuestas monótonas, como si todo lo que ocurría en mi vida fuera irrelevante para ella. Pero incluso en medio de este dolor creciente, seguía aferrado a la idea de que esto podía mejorar. Finalmente, decidí abordar el problema. Una tarde le pedí que habláramos con calma. En mi mente, repasé 1000 formas de decirle lo que sentía sin parecer egoísta. Quería que supiera que mi intención no era separarla de sus amigos, sino encontrar un equilibrio. Cuando al fin le dije cómo me sentía, se encogió de hombros. No sé por qué te molesta tanto, respondió. Son mis amigos. No puedo simplemente ignorarlos. Esa respuesta me dejó helado. En ese momento comprendí que su perspectiva era completamente distinta a la mía. Mientras yo la veía alejarse, ella creía que todo estaba bien. Al escuchar esas palabras, algo se rompió dentro de mí. Había estado defendiendo nuestra relación, creyendo que todo lo que estábamos viviendo iba a ser suficiente. Sin embargo, al ver su indiferencia, su incapacidad para entender el dolor que yo estaba experimentando, supe que no estábamos en el mismo lugar. Durante días estuve preguntándome en qué momento nuestra historia se desmoronó. Parecía que ella ya no veía lo que nosotros habíamos sido, lo que alguna vez representamos. Yo, mientras tanto, me aferraba a esa esperanza tonta de que, si le demostraba lo que sentía, todo cambiaría. Pero las respuestas no llegaron, y poco a poco la distancia entre nosotros se hizo más grande. No fue un rompimiento abrupto, fue lento, casi imperceptible, como si las paredes entre nosotros se fueran alzando poco a poco hasta que llegó un punto en que ya no podíamos escuchar ni entender lo que el otro quería decir. Sus llamadas de teléfono fueron más esporádicas y los silencios más largos. Estaba perdiendo la batalla por nuestra relación sin siquiera darme cuenta de cómo, por qué o cuándo pasó. Finalmente, en una fría mañana de otoño, me dijo con voz firme pero triste que necesitábamos un tiempo. Como si esas palabras pudieran suavizar el impacto, como si al decirlo todo fuera a tener algún sentido. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, mientras mis pensamientos daban vueltas en mi cabeza.
No había forma de interpretar aquello de otra manera. Te quiero, pero necesito espacio, me dijo. Y sin darme más razones ni explicaciones, me dejó solo con esa frase flotando entre nosotros, como un recordatorio de que ella había tomado una decisión que, en ese momento, yo no podía comprender. Mis sentimientos de abandono se hicieron más intensos. Me senté en la mesa de nuestra cocina vacía, mirando la silla frente a mí, donde ella solía sentarse. De repente todo se sintió como una película triste, nuestras carcajadas, nuestras caminatas al atardecer, nuestros futuros compartidos, ahora solo recuerdos que desaparecían poco a poco. Lo que alguna vez fue inquebrantable ahora se desvanecía, como si nunca hubiera existido realmente. Pasaron los días, y aunque traté de ignorarlo, algo dentro de mí seguía buscando respuestas. Intenté ocupar mi tiempo en otras cosas, en distraerme. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en ella. El dolor de la separación no se aliviaba con el tiempo, sino que se agravaba, porque cada minuto era una constante pregunta sobre qué había fallado, qué podríamos haber hecho de manera diferente. Mi orgullo me decía que debía seguir adelante, que debía no mirarla más, pero el corazón me gritaba lo contrario, me decía que aún había tiempo para intentar recuperarla. Las semanas transcurrieron en un mar de reflexiones. Comencé a darme cuenta de que tal vez ella ya no sentía lo mismo que yo. Quizás sus amigos, su vida fuera de la relación, la habían hecho ver que no me necesitaba como antes. Pero cada vez que pensaba en eso, surgía una sensación extraña en el estómago. No podía evitar pensar en cuán egoísta había sido al pedirle más atención, al exigirle algo que, tal vez, no estaba dispuesta a dar. En medio de todo, me sentí perdido, atrapado entre el amor que aún sentía por ella y la necesidad de aceptar la realidad de que nuestra relación había cambiado para siempre. Sin embargo, todo dio un giro inesperado. Un día, como un destello entre las sombras, recibí un mensaje de su parte. He estado pensando mucho en todo esto, decía. Te extraño. Sé que cometí un error. Lo siento. No te valoré como debí, y me he dado cuenta de todo lo que te he hecho daño. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. No quería reaccionar impulsivamente, pero las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Ella se arrepentía. ¿Realmente lo hacía? Lo primero que hice fue analizar lo que acababa de leer. Un sentimiento de confusión se apoderó de mí. ¿Realmente lo decía en serio? Después de todo lo que había pasado, ¿valía la pena intentarlo otra vez? Mi mente y mi corazón estaban en desacuerdo. Por un lado, quería creer que esto podía ser una señal de que las cosas podían solucionarse, de que podríamos encontrar nuevamente el camino que habíamos perdido. Pero por otro lado, el dolor de los últimos meses seguía siendo reciente y tenía miedo de ser decepcionado una vez más. Tomé algunos días para pensar, para procesarlo todo. Durante ese tiempo, recordé todos los momentos que habíamos compartido, las risas, las promesas. No podía evitar pensar en cómo nuestra relación había sido sólida en un principio, pero luego se fue disolviendo lentamente entre la desconfianza, las promesas incumplidas y el desinterés que poco a poco construyeron el muro entre nosotros. Entonces me di cuenta de algo fundamental, aunque la amaba profundamente, no podía volver a ponerme en una posición vulnerable nuevamente sin saber si esta vez todo eso se mantendría intacto o si se desmoronaría de nuevo. Decidí entonces confrontarla de manera honesta, sin medias tintas. Le escribí, le expliqué que aunque aprecio su arrepentimiento, mis sentimientos estaban divididos. Podría intentar perdonarla, podría darle otra oportunidad, pero solo si ella estaba dispuesta a reconstruir lo que se había roto. Le dejé claro que necesitaba ver que no solo era una reacción impulsiva a la ausencia, sino un verdadero arrepentimiento que no dependiera de su entorno o sus amigos, sino de ella misma. Pasaron varios días, y no supe nada. Tal vez estaba esperando la respuesta equivocada, quizás un mensaje que demostrara que sus palabras no fueron solo un consuelo. Lo cierto es que, en mi corazón, aunque un regreso sonara tentador, sabía que ya no podría ser igual.
La dinámica entre nosotros había cambiado irremediablemente. Finalmente, después de días de incertidumbre, su mensaje llegó. No pude evitar sonreír, aunque la respuesta no fue lo que esperaba. Ella me agradecía por darle la oportunidad de pensar en todo lo sucedido. Me dijo que entendía ahora muchas cosas que antes no veía. Y aunque no me dio una respuesta definitiva, comprendí que las personas a veces solo pueden aprender de sus errores cuando se les da el espacio adecuado para hacerlo. En mi corazón aún guardaba un pedazo de esperanza, aunque sabía que, quizás, lo mejor sería seguir adelante por separado. Ya no era solo una cuestión de amor, sino de encontrar la paz interna, de sanar las heridas que quedaban y aprender de lo vivido. Esta relación me enseñó que no siempre es suficiente con solo querer, que el respeto y el espacio también son esenciales en cualquier vínculo humano. En las semanas siguientes, empecé a verme de nuevo, a encontrarme conmigo mismo después de tanto tiempo perdido en la espera. La lección fue clara, una relación no puede ser forzada, y si el amor es genuino, siempre encontrará una manera de sanar, incluso cuando el dolor sea profundo.